Hola, buenos días. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, un año nuevo excelente. El día de hoy, ya en este 2023, vamos a platicar acerca de la fase de definición cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto de Lean Six Sigma. Ya hemos revisado la parte de lo que es Lean y lo que aporta Six Sigma cuando hacemos el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Asimismo, hemos revisado los elementos necesarios que nosotros vamos a ir desarrollando en nuestra etapa de lo que es la definición, como es el acta de constitución del proyecto, como lo fue el diagrama SIPOC, como también lo es entender esta voz del cliente y transformarla en lo que son sus requisitos, estas famosas CTQs, y determinar lo que son los costos de calidad para que nosotros podamos asociar con la parte económica las pérdidas que estamos teniendo por las ineficiencias dentro de los procesos. Hoy pues vamos a empezar con esta segunda etapa dentro de lo que es el modelo de InMike, que es la etapa Measure, que es la etapa de medición, donde vamos a ir poco a poco también en varios videos entendiendo cómo podemos desarrollarla para tener éxito cuando nosotros estamos desarrollando proyectos de esta naturaleza. Mi nombre es Carlos Magno Mendoza y pues vamos a continuar con esta etapa de medición. Dentro de la etapa de medición hay elementos que nosotros también sugerimos que se vayan desarrollando. Estos elementos principales, aunque pueden haber algunos más o algunos menos cuando desarrollamos esta etapa de medición, podemos identificarlos a través de lo que es el mapa de procesos, en el nivel ya sea general, en un nivel detallado, incluso un value stream mapping, que desde mi punto de vista es mucho más provechoso, y poderlo tener para ir entonces entendiendo mucho mejor cuál es la problemática que existe en nuestro proceso y que la identificación de estas Y's dentro de la función de Six Sigma que hemos platicado, Y igual a F de X, podamos determinar en esta etapa de definición, perdón, en esta etapa de medición perfectamente estas Y de salidas, ¿no? Estas Y's, perdón, que son salidas. No es en esta etapa donde nosotros vamos a estar buscando las X, sino las Y's. Los indicadores Lean y los indicadores de proceso también debemos tenerlos muy claros. Recordar en esta parte que cuando nosotros establecemos indicadores o KPIs, tienen que estar relacionados con lo que entrega valor realmente a nuestros clientes. Poner indicadores solo por ponerlos nos puede llevar a tener información de muy poca calidad o incluso poca confiabilidad, y mucho más aún que sean información que no nos sirve para la toma de decisiones y que no sirve para nosotros poder entregar productos o servicios que generen realmente valor al negocio. Dentro de la etapa de medición tenemos que desarrollar una planificación para poder nosotros recopilar datos. Al nosotros identificar las guías que pueden estar siendo afectadas dentro de nuestro proceso, tenemos entonces que ver la manera de cómo vamos a tomar estos datos y generar lo que es la planificación. Entender que todo esto tenemos que irlo desarrollando en equipo. Cuando nosotros tomamos una información, pues necesitamos información confiable. Por lo tanto, también vamos a requerir de hacer un análisis del sistema de medición. Aquí también es importante que nosotros recordemos que dependiendo de la variable que nosotros estamos analizando, ya sea una variable discreta o una variable continua, podemos hacer un análisis del sistema de medición. Si nuestras variables son continuas, podemos hacer entonces un análisis del sistema de medición, y si nuestras variables son discretas, podemos recurrir a lo que es un análisis de concordancia por atributos. Todo esto nos va a permitir generar datos estadísticos que nosotros vamos a empezar a analizar para poder empezar a desarrollar nuestro proyecto. Dependiendo del tipo de variables, existen diferentes herramientas estadísticas. Dentro de las más básicas, sabemos que cuando tenemos variables categóricas, cuando tenemos variables discretas, podemos utilizar un diagrama de Pareto, donde nosotros podemos ir de alguna manera identificando hacia dónde podemos dirigir la problemática del proyecto. Cuando nosotros tenemos variables continuas, podemos utilizar herramientas como los histogramas para poder ver la distribución de estos datos a través del tiempo o el comportamiento de los mismos. Podemos utilizar gráficas de caja donde podemos entender cómo es la variabilidad de nuestros procesos.
e incluso ya podemos determinar en esta etapa de medición un análisis de capacidad del proceso y determinar nuestro nivel de sigma, o sea, a qué nivel sigma estamos trabajando. Por lo tanto, esta etapa de medición nosotros vamos a confirmar la y en nuestra función y igual a f de x. Por ejemplo, si yo tengo un proceso donde extraigo oro y que ese proceso implica que yo tenga que explotar una mina, de ahí tomar rocas que después van a ser metidas a diferentes procesos. Dentro de estos procesos puede ser un molino de bolas. Yo puedo entonces tener una Y que puede ser el rendimiento de este oro, ¿no? ¿Cuánto oro estoy obteniendo? Y puedo tener X que están afectando precisamente la cantidad de oro que estoy extrayendo. Estas X pueden ser estos procesos o puedo ir más a detalle donde puedo identificar el tamaño de las bolas del molino, el tiempo que está funcionando el molino, si manejo alguna temperatura o alguna presión en procesos posteriores, cuando yo ya estoy separando el oro de los demás minerales, puedo entonces entender a qué se refiere esta y igual a f de x y que en esta etapa de definición nosotros nos estamos enfocando a la y, no a esas x. Por lo tanto, en esta etapa de medición no vamos a estar buscando soluciones. Estamos identificando qué pasa con esta Y para posteriormente establecer precisamente las demás elementos o herramientas que nos van a llevar a la mejora. Hay que hacer entonces este esquema del proceso para poder identificar qué es lo que está ocurriendo y determinar lo que es esencial para el cliente. Si bien en la etapa de definición ya habíamos nosotros encontrado algunas CPQs, en esta etapa de medición es importante que determinemos ya de una manera más clara y precisa cuáles son estas CPQs que queremos atender. Hay que crear, como mencionábamos, este plan de recopilación de datos para esta Y, que es importante, o para las 10 que queremos analizar. Validar nuestro sistema de medición, medir el rendimiento de esta base Y que nosotros estamos identificando e identificar áreas en las que se va a centrar nuestro proyecto. Todo esto es parte de lo que tenemos que ir realizando en esta etapa. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para medir la Y? Es aquí donde ya entra esta herramienta del muestreo. Nosotros tenemos igual que estar dentro del equipo de trabajo y determinar cuál es la mejor manera de hacer el muestreo para la Y o Y's que yo quiero analizar. Un muestreo muchas veces puede ser caro si nosotros estamos midiendo algunas variables importantes y nosotros tenemos que ser muy específicos en cuántos elementos y cuál es la Y que verdaderamente yo quiero analizar. Con esta información puedo entonces ya determinar lo que es mi capacidad del proceso y tener ya en esta etapa de medición parámetros estadísticos descriptivos, no inferenciales. Dentro de estos parámetros estadísticos descriptivos, pues es importante que recordemos que la media, la moda, la mediana son elementos descriptivos que nos ayudan a empezar a entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro proceso, nuestro servicio. El utilizar ya herramientas como mencionamos de histogramas, boxplot, los diagramas de Pareto e incluso lo que se conoce como un ecomapa, que es una herramienta de coeficiencia, no es específica del Lean Six Sigma, pero que es muy útil o me ha sido muy útil cuando yo realizo proyectos de esta naturaleza. Un ecomapa ayuda a identificar oportunidades, ayuda a que nosotros sepamos también a direccionar para que estas 10 que nosotros estamos buscando podamos encontrarlas de una manera mucho más simple. Para nosotros poder estratificar nuestros datos discretos, podemos recurrir a los diagramas de Pareto o a estos ecomapas. Son estas variables o estos datos donde nosotros podemos tener defectos, donde pueden ser categorías y no un valor como una presión o una temperatura. Para eso nosotros podemos echar mano entonces de estas herramientas como los Paretos y los ecomapas para empezar a ver todo lo que está ocurriendo dentro de mi proceso o servicio. Cuando yo tengo datos continuos, puedo utilizar herramientas para iniciar, como lo es un gráfico de cajas, las gráficas de puntos, los histogramas, y empezar a ver cómo es la variabilidad de estos datos, cómo es la distribución de estos datos en mi proceso o servicio que yo estoy analizando. Entonces, es importante que sepamos estratificar y elegir la herramienta con base en las variables que nosotros estamos analizando. No nos podemos detener si es una variable continua, una variable discreta. Existen diferentes elementos
que nos van a ayudar a nosotros poder ir desarrollando nuestro proyecto de Lean Six Sigma. ¿Qué es lo primero entonces que tenemos que realizar dentro de esta etapa de medición? Bueno, un esquema general del proceso. Un esquema general, pues es que en 5 pasos o 6 pasos nosotros podamos tener una panorámica general de todo lo que es el proceso. Aquí podemos ver un inicio, un registro, una consulta, un pago y un fin. Si me estoy refiriendo a lo mejor a una consulta médica, una consulta con un odontólogo. Podemos tener una primer fotografía de lo que está de los pasos que se están teniendo dentro de mi proceso. Pero yo tengo que empezar poco a poco a ir identificando dónde está la problemática. Para eso, yo puedo utilizar diferentes símbolos que ya se utilizan en todo el mundo, como son estos, símbolos geométricos con colores incluso, que me van a permitir desarrollar diagramas que me están dando mucho más claridad en mi proceso o servicio. Un esquema detallado del proceso, hablando ya del caso real que hemos estado trabajando, es el siguiente, donde yo tenía una materia prima, donde se hace la inspección, se toma decisiones, que es lo que me va simbolizando cada uno de estos elementos gráficos, y que a partir de ahí, si mi materia prima cumplía con las características que nosotros necesitamos, se hace la preparación de cargas. ¿Qué es esta preparación de cargas? No es más que preparar toda una serie de elementos para fabricar el producto de esta empresa, que es el queso. Si todo va bien, si pasan las inspecciones, las verificaciones, entonces se prepara algo que se llaman cargas. Estas cargas van a ir directamente a un proceso de mezclado, donde con variables como temperatura, presión, vapor y diferentes otras variables que entran en juego, se hace una mezcla para poder realizar todo lo que es este producto. Una vez que se hace ese mezclado, nosotros obtenemos de ese proceso toda una mezcla homogénea y que se tiene que llevar a una etapa de enfriamiento. Se tiene que ir a cámaras de refrigeración donde ocurre el proceso de maduración de este producto y durante varios días permanecen en estas cámaras. Posterior a eso, ya es cuando el queso está listo para que se pueda rallar o moler de acuerdo a las características que pide el cliente. Una vez que se hace el proceso de rallado, se hace un pesaje de las bolsas y se manda a un almacén de producto terminado. En otras palabras, esquemas de esta naturaleza nos van a ir dando el flujo y los pasos que se van desarrollando dentro de los procesos. Nosotros tenemos que echar mano de estas herramientas para poder ir desarrollando nuestro proyecto. En ocasiones podemos todavía ser mucho más específicos y hacerlo por carriles. Este es un esquema donde nosotros podemos ir dividiendo cada una de nuestras etapas en las diferentes áreas que están dentro de nuestra organización y ir viendo qué es lo que va realizando cada una de estas áreas. Aquí, por ejemplo, tenemos compras y operación como tal y producto terminado, y está el desglose, donde desde el inicio se va viendo todo este flujo, se reciben materias primas, la recepción, la validación de materia prima y lo que mencionábamos, ¿no? Todo el proceso de preparación de cargas, mezclado, maduración, rallado, empaquetado y mandar a producto terminado, donde ellos ya se encargan también la gente de este almacén de hacer la entrega final al cliente. Entonces, un esquema de carriles puede ser de gran utilidad cuando nosotros desarrollamos nuestros proyectos Lean Six Sigma. Otro de los esquemas que nosotros podemos utilizar es el de cadena de valor. Es un Value Stream Mapping que en lo particular me gusta muchísimo y es algo que ya requiere mucho más tiempo. Todos estos elementos que vamos revisando ya aquí, en los otros videos ustedes los pueden ir revisando, o en los cursos que nosotros damos como ODES México, se explica a detalle cada una de estas herramientas para que podamos realizarlas ya en el momento de desarrollar un proyecto. Un Value Stream Mapping, sin lugar a dudas, ya es más completo, ya tiene información más técnica y sobre todo nos permite empezar a entender también mucho más de lo que está ocurriendo dentro de nuestro proceso. En este caso, este esquema del Value Stream Mapping lo realizamos también para esta empresa y lo que pudimos observar, pues es sobre todo lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Una línea de tiempo donde nosotros podemos ver, perdón, un tiempo total de producción de 8 días y un tiempo de valor agregado de 3 días. Aquí no está tan disparado esta diferencia en tiempo donde realmente estamos generando valor al producto
y el tiempo total o el lead time que estamos teniendo dentro de la organización para entregar este producto. Hay casos donde es sorprendente cuando hacemos este value stream mapping de cómo se desborda precisamente o cómo hay una diferencia tan grande entre lo que es este tiempo total de producción y este tiempo de valor agregado. Aquí nosotros identificamos ya en cada etapa el tiempo de ciclo, el tiempo como que requerimos para poner a punto las máquinas, el tiempo que está parado, los materiales antes de que entre al siguiente proceso, la programación, cómo se está realizando, si de manera electrónica, de manera manual, y se especifica o podemos realizarlo ya este value stream mapping para clientes específicos, clientes críticos o productos, familia de productos críticos que nosotros queremos analizar. Entonces, el Value Stream Mapping es una herramienta ideal para que nosotros en esta etapa de definición, perdón, de medición, podamos desarrollarlo. Dentro de los indicadores Lean, como mencionábamos, pues hay que tener en cuenta lo que es el WIP, este Working Process, saber hasta cuánto es ese trabajo que nosotros vamos a poder ir teniendo como máximo en cada una de las etapas de nuestro proceso, determinar tiempos de ciclo, determinar tiempos de proceso, determinar este lead time, determinar velocidades de rendimiento y algo muy importante, saber determinar el takt time para entender cuál es el ritmo al que debe de estar trabajando mi proceso o servicio para poder cumplir con la demanda de los clientes. El día de hoy quiero quedarme hasta esta parte, donde entonces en esta etapa de medición ya vimos los elementos que vamos a requerir y que un esquema de proceso, ya sea a nivel general, detallado o un value stream mapping relacionado con los indicadores Lean o de proceso claves, estos KPIs importantes, van a ser necesarios en nuestra etapa de medición. En los siguientes videos seguiremos llevando paso a paso cómo se fue desarrollando este proyecto para esta empresa y entender por qué se decidió al final una guía específica y poder analizarla y mejorarla. Que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Que estén muy bien.